Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Hoy continuamos con esta importante enseñanza sobre el hombre de pecado o anticristo. Estamos en la enseñanza número 34 y ya hoy comenzamos a descender. Ya casi la terminamos, así que es muy importante que evaluemos algunas cosas antes de ver la parte final, que es muy importante. Toda tiene que ver con el sacerdocio, porque el Señor, cuando los sacó de la tierra de Egipto, Él claramente les dijo: os he sacado de Egipto sobre alas de águila. Propósito: para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo y de sacerdotes. Ojo, mire el llamado: un pueblo santo, o sea, todo Israel, y de sacerdotes, todo Israel. Pero después ya no fue así. Solo había un sacerdocio y el resto era el pueblo. Pero el llamado del Señor era: para que seáis mi especial tesoro. Éxodo 19, 4, 5. Un pueblo santo, apartado para mi gloria, para mis propósitos, bajo mis bendiciones, bajo mi dirección y mi protección, para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo y de sacerdotes. Eso se truncó, ya lo vimos en algunas de las enseñanzas anteriores, no lo voy a repetir. ¿Cuándo fue que se truncó eso? Llegó un momento en que el Señor les dijo que se prepararan, porque Él iba a bajar, que el pueblo se preparara, que no tocaran mujer por varios días para el encuentro con el Señor, y que el Señor le iba a hablar a todo el pueblo. Y llegó el instante, el momento tremendo, la manifestación maravillosa y portentuosa de Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, y comenzó el monte Sinaí a arder, y el humo y los rayos, y el monte se movía, y la voz potente de Dios. El Señor dijo que si aún un animal tocaba el monte, moría. Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esa es la manifestación del Señor gloriosa. Claro que usted debe ver la enseñanza mucho más atrás. Ya vamos en la 34. Y el Señor comenzó a hablar al pueblo. Y dice que la voz del Señor era retonante, y las trompetas. Y el pueblo, el propósito era hablarle a todo el pueblo. El propósito era que todo el pueblo fuera sacerdote, a que Dios le hablara al pueblo, a cada uno. Pero el pueblo le dijo a Moisés, estaban tan asustados, le dijeron: no, que no nos hable Dios más, sino háblanos tú. Mire la sensibilidad del Señor. Y nosotros obedeceremos, pero que Dios no nos hable. Es muy importante entender la palabra, el contexto de la palabra. Si no entendemos contexto, todo es una religión muy bonita, pero vana, en donde nunca llegaremos a darle alguito de la gloria que Dios se merece. Por eso Él dice que le demos la gloria que es debida.
la que le corresponde, según su santidad, según su poder, según su gloria, según su majestad, según su amor, según sus atributos, según sus perfecciones, según sus excelencias, según su omnipotencia, su omnisciencia, todo lo sabe, omnipresencia, esto en todas partes. Entonces, ¿cuál es la gloria que le debemos dar? Que Él dice que le demos la que es debida, la que es exacta para su nombre, para su portento. Entonces, contexto. Si no entendemos contexto, religión va y religión viene. Hoy me siento bien aquí, mañana allí, mañana allá, no me hallo, escucho aquel, escucho acá. Ese no es el propósito es que escuchemos a Dios. Y Dios te habla a través de la palabra, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de diferentes siervos. Pero escuchar al Señor. Que cuando oremos sea un momento de deleite. Que cuando alabemos sea un instante de deleite. Que nos deleitemos en el Señor. Que nos deleitemos en su palabra. Eso es lo que Él dice en el Salmo 1:1. Que muy bienaventurado es el varón o la varona que no anda en cuentos, en religiones, en legalismos, en pecado, sino que la palabra del Señor es su delicia, y como tal la pone por obra de día y de noche. En ella medita. ¿Para qué uno medita en la palabra? ¿Para qué uno medita en un problema? Para poder salir de él. ¿Para qué uno medita en una ecuación ya en el estudio? Para poder resolverla. Para eso es. Orar sin cesar tiene que ver más con obedecer sin cesar, que está repitiendo cosas. Entonces, muy importante, hermanos, entender la palabra. Eso decía el sabio Salomón, que me he propuesto entender, más que conocer muchas cosas. Entonces, muy importante que ya comenzamos entonces a descender sobre esta enseñanza, sobre la primera que cogimos de más de 20 enseñanzas o 20 principios para poder estudiar el libro del Apocalipsis. Entonces hay muchas cosas que necesitamos entender, y no solo ver. Me da tristeza, sí, porque a veces no hay entendimiento, a veces no tenemos entendimiento, no lo culpo. Le tenemos que pedir al Señor que nos ayude y que nos dé entendimiento, porque si no entendemos, simplemente nos reunimos porque es jueves y ahí me gustó la palabra, no me gustó la palabra. No, esto no tiene que ver con gustos, esto tiene que ver con deleite, hermanos. Deleite, entender de que esos minuticos que vamos a pasar con el Señor deben ser, que sean una delicia, así como lo fue para María cuando se sentó, se puso a los pies del Señor, y era un deleite, mientras que la otra estaba Marta trabajada y cargada. Y así vive la iglesia. Deleite, que el Señor sea un deleite, que ese minuto, esos 5 minutos, esos 20 minutos, esa hora de oración sea un deleite, que esa alabanza sea un deleite. Que esos pedidos que le hacemos al Señor sean en medio de apreciar lo que es Él, apreciar su santidad, apreciar su majestad, apreciar su benevolencia, su benignidad, su bondad, su paciencia, su amor, su perdón, sus misericordias. Entonces, qué importante, hermanos, entender, para que nos deleitemos y que no siga siendo una carga religiosa. El orar, el alabar, el obedecer, el agradar a Dios. Es muy importante, hermanos, muy importante. Así que leamos, por favor, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Leemos: en el nombre del Padre, Dios Todopoderoso, Yahweh, Dios Creador, Elohim, Dios de todo,
Nisi, que levanta bandera. Jireh, nuestro proveedor. El Shammah, el que está siempre con nosotros. El presente. Tsidkenu, nuestra justicia. Shalom, el Dios de paz. Sabaoth, Señor de los ejércitos. Qué lindo, hermanos, poder que estudiemos y que nos grabemos y conozcamos, hermano, los nombres del Señor, para poder agradecerle. Gracias, Señor. Vamos a leer tu bendita palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma control, guíanos, enséñanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, porque ese es en ese nombre y en ese nombre en que Él vino. Nadie os engañe en ninguna manera. Uy, hermano, lo único que ha habido es engaño y cuento. Es como que dijeran, todos nos engañen de cualquier manera. Pero la verdad es que el Señor dice que nadie nos engaña. Porque no vendrá el Señor, aparecerá para unos propósitos, sin que antes venga la apostasía. Ya hemos visto la gran apostasía, no lo que se ve hoy en día. Trampas, mentiras, engaños, traiciones, guerras, rumores de guerras, enfermedades, todo eso es cuestión. Las causa el hombre. Apostasía es ser del Señor y oponerse al Señor y declararle la guerra al Señor. Ahí lo dice enseguida. Eso es apostasía. Muy importante. Ser de adentro y declararle la guerra al Señor. La gente de afuera no comete apostasía, es imposible. Hay que pertenecer a Yahweh para poder irse contra Yahweh. La gente del mundo no se va contra Dios. La gente del mundo es del mundo. El Señor dice que no conocen ni lo bueno ni lo malo. Aún no conocen más allá de sus narices. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, con esa apostasía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, o sea, todo lo que tenga que ver con Dios. Los apóstoles tenían que ver con Dios, los discípulos tenían que ver con Dios, todo lo que Cristo vino a hacer tenía que ver con Dios. El salvar a las 10 tribus perdidas, el salvar a Judá, el salvar a los gentiles, el traer paz, el cumplir todos los propósitos que Yahweh le entregó. Todo eso tenía que ver con Dios. Y a todo eso se opuso ese hombre de pecado, o lo que lo representa, porque cuando leemos literalmente, ay, es una persona, ay, es un diablo, nada que ver. Entonces, que se opone y se levanta, o sea, le declara la guerra a Dios contra todo lo que tenga que ver con Dios o que tenga que ver con relación, culto a Dios. A tal punto, a tal grado, a tal altura, que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué se hacía en el templo de Dios? El templo de Dios enseñaba la palabra. En el templo de Dios se ministraba a Dios. En el templo de Dios se iba a tener comunión con Dios. Se sienta en el templo de Dios. Y cuando Él se sienta en el templo de Dios, ya no hay comunión con Dios, ya no hay ministración a Dios, todo es una mentira, todo es falso. Ojo, como Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Señor, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Señor, tú claramente le dijiste al ángel Gabriel que le diera entendimiento a Daniel, Señor. Y varias veces le ministraste entendimiento, conocimiento, sabiduría, comprensión, porque Él lo necesitaría igual que nosotros, Señor. Dios mío, glorifica tu palabra en nuestras vidas, capacítanos para entenderla, porque solo así
estaremos capacitados para reconocerla, reconocerte en ella y poderte dar la gloria que tú te mereces, Señor. Dios mío, bendigo a tu pueblo, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos y que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Pues así que hoy comenzamos en la recta final, hermanos, del hombre de pecado o anticristo. Anti, ya sabemos que es en contra. Antimotines, es para que los motines no pasen. Antibala, es para que la bala no pase. Anticristo, es que se opone a Cristo, ahí la acabamos de leer. Y entonces ya la palabra anticristo fue ya prefigurada y establecida en la mente del creyente como diablo. Anticristo, sinónimo de diablo, no. Anti-hogar es una persona que lucha para destruir su hogar. Anti-amor es una persona que lucha por destruir el amor. Es simplemente anti, y en este caso Cristo, Dios. Anti-Mesías. ¿A qué venía Cristo? ¿Qué significa Cristo? El ungido. ¿Y para qué fue ungido? Para venir a desempeñar una labor, la labor de Yahweh. Él vino en representación de Yahweh. Él vino como Yahweh, Dios manifestado en carne. Entonces Cristo es Dios, anti-Dios, anticristo, anti-redención, anti que la gente se salve, anti que los judíos se conviertan al Señor, anti que se casen nuevamente con Yahweh en pacto, anti nuevo pacto. Entonces eso es anticristo, hermanos, por amor de Dios. Y esa palabra anti, sáquela de la mente. Anticristo es diablo, no, nada que ver, hermano. Eso ya fue destruido y deshecho, avergonzado. Y dice que está bajo sus pies, potestades, dominios, gobernadores, huestes, todo bajo sus pies. O si no, entonces Cristo perdió la venida, porque siguen exaltando al diablo y al anticristo. La gente se pone a leer, yo estoy seguro, casi que cada estudio que se hace sobre Apocalipsis, la gente no va a mirar el primer versículo, se olvidan y nos olvidamos del primer versículo. Miren lo que dice el primer versículo, hermanos, de Apocalipsis. Primer versículo. Qué tremendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ojo, la dio Dios el Padre, se la dio a Jesucristo, sobre Jesucristo, sobre su entronamiento, sobre su gloria, sobre su triunfo y sobre su venganza y retaliación y retribución. Muy importante entender, porque por eso es que estamos estudiando todo esto. ¿Retribución contra quién? Contra el anticristo, contra el hombre de pecado, contra Babilonia, contra Jerusalén, contra sus enemigos, ¿quiénes eran? Etcétera, 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 etcétera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre fue el que se la dio a él, para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. El Señor, y ya van más de 2000 años, y ese pronto a la basura. Mientras que el Señor le dijo a Daniel a través del ángel que esos acontecimientos no eran para ahora, que sellara el libro, porque era para muchos años, y solamente pasaron 490 años y ya se cumplió. Aquí le dice que no, aquí al contrario, le dice que abra el libro, porque las cosas deben suceder pronto, y ya van 2000 años. ¿Pero por qué? Porque el brazo de carne, los pastores, los ministros, los sabios, los maestros, cogieron y dijeron, no, Señor, está equivocado, eso es para un futuro, porque exaltaron. Entonces cuando la gente estudia esto, mire, se la termino. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esa revelación era
La revelación de Jesucristo, pero que el Padre se la dio para que se la diera a Juan, para que Juan se la diera a las 7 iglesias en Asia. Esas iglesias en Asia ya murieron todas, que estaban en Asia hace 2000 años. Entonces, de eso se trata el libro del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. ¿Y sabe qué lo convirtieron? En la revelación del anticristo, en la revelación de la bestia, en la revelación de los 10 cuernos, en la revelación del cuerno, en la revelación del falso profeta. No enseñan sino eso. Y lo que dice la Biblia es que es el libro solo sobre la revelación de Jesucristo, el actor principal y grande y el que destruyó todo. Pero para allá vamos cuando terminemos estos 20 y tantos propósitos. Es muy importante que entendamos la palabra. Entonces, por eso es que vamos en la recta final ya de la enseñanza del hombre de pecado y del anticristo. Anti, todo lo que se llama Dios, ya lo acabamos de leer, que se opone. Una cosa es que yo me oponga a que mi hijo juegue fútbol. Otra cosa es que me levante contra los que juegan fútbol, acabar con todos. Que eso es lo que dice la Biblia, eso fue lo que hizo este hombre de pecado, o lo que lo representa. Muy importante. Y anticristo significa anti todos los propósitos de Dios en su Hijo. Eso es todo, no es más. No le ponga nombre a ese anticristo, eso no es una palabra, eso es una composición de 2 palabras. Cristo, el Mesías, el ungido, el que venía a cumplir todas las profecías en él para glorificar al Padre, el que venía a redimir a toda la humanidad, el que venía a establecer un reino eterno y que duraría para siempre. Ojo, muy importante, muy importante. Entonces, anti es simplemente una palabra que califica a ese que se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que tenga que ver con Dios. Es muy importante entender la palabra, hermanos. El Señor me dé paciencia, amor, sabiduría para compartirla y para no expresar nada de mis sentimientos, que a veces lo he hecho, yo lo reconozco y estoy aburrido con eso, no quiero eso. Quiero que sea solo la palabra hablándole a usted y a mí. No más carne. Entonces, hoy comenzamos en la recta final del hombre de pecado y el anticristo. Ya vemos lo que significa. Y es importante que recordemos, porque esto lo vamos a necesitar durante toda la enseñanza. Esto es mejor que una universidad, no importa, póngale nombre donde esté. Aquí estamos centrados en la Biblia interpretando la Biblia. Y no que vaya usted a un instituto teológico donde lo pongan a que se lea 300 libros y termina de leer los libros y al final... No, la palabra, concentrémonos en la palabra y que sea la palabra interpretando la palabra. Aunque es muy importante leer a diferentes siervos, claro que sí, pero no como una obligación. Es importante que recordemos y apliquemos los diferentes principios de interpretación hermenéutica para poder entender la palabra. Muy importante recordar. Primero, es muy importante este principio, que lo vamos a necesitar para todo. La relevancia histórica. La relevancia histórica, o sea, ¿cuándo fue que sucedió? ¿A quién es que le está hablando Pablo? ¿A usted o a mí? ¿O a una gente hace 2000 años? ¿Cuáles eran las circunstancias que los rodeaban en ese momento? ¿Por qué es que Pablo le está hablando de eso? ¿Qué incidencia tenía en ellos? ¿Qué debían hacer ellos? ¿Cuál era el consejo de Pablo o del Espíritu Santo? Entonces, relevancia histórica. Para eso se necesita un exégeta, el que va e investiga y se devuelve 2000 años y comienza a mirar todos sus alrededores, lo que estaba pasando políticamente, económicamente, en la religión, la aceptación o el rechazo contra los diferentes ministros o sectas, en fin, todo lo que había en ese momento. Esa es la relevancia histórica, que hay que estar ahí, para no simplemente leer esto, ay, ve, ya el anticristo viene, ya viene, ve, ya en Estados Unidos esas elecciones, ahora se va a torcer eso, ahora me han dicho, uy, Dios mío, ahora sí que se va a acabar el mundo, ahora sí, hermano, puro cuento.
Si se meten en guerra en Estados Unidos, se meten en guerra y ya, eso es todo. Y entre ellos se matan, no hay problema. Igual que en otro país, puro cuento, nada que ver. Que una guerra entre China y Estados Unidos, que se maten, no hay problema. No tiene nada que ver con la Biblia, nada. O si no, muéstrenmelo en la Biblia. Pero estos señores, estos maestros, se han dedicado a mostrar y a hacer que diga la Biblia lo que la Biblia no dice. Es muy importante, para eso es que estamos estudiando. Para eso. Entonces, la relevancia histórica, ¿para quién fue? Y la llevan es que la relevancia histórica ya para lo que está sucediendo en Estados Unidos es la relevancia histórica. No, Pablo no está viviendo ahora. Pablo vivió hace 2000 años y murió y fue enterrado. Ojo. Le va a tocar venir a resucitar para que comience a decir cosas ahora, para que se lo apliquen ahora, como hacen casi todos los maestros. Entonces, la relevancia histórica e importancia de la audiencia. Usted y yo no somos la audiencia, hermanos. Con mucha pena, mucha tristeza se lo digo, porque muchos se desaniman, porque esperaban todos los cuentos que nos han enseñado, entonces ya se empiezan a desanimar porque esto no es así. Ay, hermano, vamos a ver algunas cosas que más de un hermano y hermana se van a querer morir de todo lo que han practicado religiosamente y que el Señor, vamos a verlo por la palabra. Yo cuento, pero qué bueno estar aterrizados, hermano. Qué bueno no estar dando las cosas contra el aguijón religiosamente y uno no avanza en nada. No. Relevancia e importancia de la audiencia. ¿A quién le habló? ¿Qué problema tenían los que Pablo les está hablando? Ellos estaban pasando, ya lo hemos visto en otras enseñanzas, por gran tribulación, por gran persecución. Estaban atribulados y además, ¿quién los estaba atribulando? Hoy en día, ¿quién nos está atribulando a usted para que Pablo le cuente esto a usted o a mí? No, nada que ver, hermanos. ¿Ahí? La audiencia, esto es muy importante. Todas cosas que hay que tenerlo presente, porque esto está en la carrera teológica. Entonces, para entender la Biblia debemos ponernos en el lugar de los receptores. Hay que leer el versículo y ver a ver qué les estaba pasando a ellos, ponernos en el lugar de ellos. O sea, como si Pablo nos lo estuviera diciendo a nosotros, pero hace 2000 años. ¿Qué problemas había? En su época y bajo las circunstancias en que estaban. ¿Qué relevancia tenía su contexto? Ese contexto sobre nosotros, una relevancia, una aplicación. Es muy importante. Segundo, entonces primero, la relevancia histórica y de la audiencia y la influencia sobre ellos. Segundo, principio hermenéutico. La Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Entonces todo lo que han hecho estos maestros hay que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. No simplemente desecharlo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos algunas cositas. La Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Solo entenderemos la Biblia. La Biblia es la palabra de quién, de cuál pastor o de cuál maestro. Es la palabra de Dios. ¿Quién es el mejor intérprete? Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? ¿De unciones? ¿De oraciones? ¿De sacrificios? No, a través de la palabra, interpretando la palabra, eso es todo. Solo entenderemos la Biblia a la luz de su propio contexto, lo que la Biblia dice. En ese contexto histórico y de la audiencia. Histórico profético, muy importante. B. La Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Ve, porque la Biblia, mire ustedes, pregúntenle usted cosas de la Biblia a los testigos de Jehová y enseguida pregúntenle usted a los unitarios, a los trinitarios, a los cuadritarios y a todos los etarios que hay por ahí y a todas las sectas y todo lo demás para que vea la situación. Pero aquí, cuando nos centramos en la Biblia, interpretando la Biblia habla con integridad y sin inclinaciones hacia los testigos de Jehová, hacia los mormones, hacia bautistas o trinitarios o no sé qué. Hermano, la Biblia habla claramente de Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo. Entonces mirar la Biblia. Entonces la Biblia habla con integridad
Vaya, escuche un pastor o un maestro o un evangelista o uno de esos que llaman profetas y apóstoles hoy, que eso no existe en la Biblia. Eso ya existió. Eran el fundamento de apóstoles y profetas. Primer Testamento y Nuevo Testamento, apóstoles y profetas. Eso sí, eso tipificaba. Vaya, pregúntele, ¿verdad que tienen inclinaciones? Le van a enseñar a usted para que usted se case con los testigos de Jehová. Le van a enseñar para que se case con los mormones y así cada uno. Y en las iglesias normales pentecostales para que se case con esta o con aquella o con aquella. La Biblia habla con integridad y sin inclinaciones perversas. ¿Sí ve? Por eso es que necesitamos que la Biblia interprete la Biblia. Esto es muy importante. C. La Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. ¿Por qué? C. Porque la Biblia es la autoridad divina. ¿Sí ve? ¿Qué libro de algún maestro hoy en día es autoridad divina? Cero, ninguno, cero, no existe. La única autoridad divina es la Biblia. Pero cuando yo como maestro, un ejemplo simplemente estoy poniendo, o como apóstol, o como todo esto, como se llaman esto hoy en día, simplemente le agrego mis comentarios a la Biblia, entonces ya viene la Biblia MacArthur, en donde está la Biblia y yo le pongo aquí, le pego aquí mis comentarios, los míos personales, y a mis inclinaciones, para que todo el que compre la Biblia MacArthur, entonces MacArthur es el que le explica de acuerdo a su entendimiento lo que significa este verso, por eso es que todo está tan torcido, porque cogimos la que es santa. ¿Qué significa santo, hermano y hermana? Apartada para Dios, únicamente para Dios de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor con Israel cuando lo sacó de Egipto. Para que seas un pueblo santo, a mí, para mí, mío. Por eso dice, sin santidad, en ese mismo lenguaje, nadie me verá. Y nadie se acerca al Señor. Entonces, le agregaron Scofield, que ese hombre pervertió la Biblia como quiera, y le agregó su parte de la Biblia y comentario. Entonces, cualquiera que compra la Biblia escuela esto aquí del Señor Jesús, el reino, ¿qué significa? No, lo que dice, no, reino no hay reino, es un milenio por allá, no sé qué. Ah, ok, tenía razón Scofield, ¿sí ven? Pervirtieron la Biblia. Entonces, la Biblia es la única autoridad divina para nuestra vida, es la constitución de nuestra vida y para nuestra doctrina cristiana, es la constitución de todos nosotros en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Por eso la Biblia es el mejor intérprete. ¿Sí? Tercer punto. Entonces, primero, la relevancia histórica y de la audiencia. Segundo, la Biblia, interpretando la Biblia. Y tercero, cada texto en la Biblia tiene un significado básico que hay que descubrirlo antes de aplicarlo. ¿Sí ven? No aplicarle una cosa, uy, esto aplicárselo a él, mire cómo lo aplican, hermano, una guerra, la gran tribulación. Coja el texto, llévelo al contexto, permita el contexto bíblico, permita que la única santa, y que no miente, y que no se inclina, y que no es torcida, que es la Biblia, interprete ese texto, y ahí va a quedar un contexto bíblico, divino, de la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Antes de ser aplicado. Entonces, por eso hoy en día llaman a todos el anticristo. Ahorita, si queda el demócrata o el republicano, entonces ya ese es el anticristo, y ahorita viene ya la gran tribulación. Hermano, hay que leer la gran tribulación en Mateo, en Lucas, y mirar qué significa, y en Marcos, y mirar cuál es el contexto, quién la habló, cuánto hace que la habló, a qué audiencia se la habló, por qué la habló, qué pecado cometieron los que la hablaron, o qué pecado van a cometer dentro de miles de años para que el Señor diga que esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál? La que lo mató, la que mató a los profetas, la que se opuso a Dios, la que convirtió el templo de Dios en un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Cada texto en la Biblia tiene un significado básico, fundamental, que debe ser determinado por la misma Biblia en el contexto bíblico antes de decir esto es esto o esto es aquello. ¿Sí ve? Dios mío, usted no sabe cuántas gran tribulaciones ha habido después del siglo I. Cada 2 años hay una gran tribulación, y ya miren, ya, si nosotros
Estamos dentro de 3000 años más adelante, ahí va. Cualquier cosa que pase, ya todo el mundo en el aire, porque van a haber aviones y todo el mundo va a manejar esos aviones, drones y todo eso. ¿Ah? La gran tribulación se cayó, no hay bien, ya empezó la gran tribulación. Es una vergüenza lo que hemos hecho con la santa palabra de Dios, apartado. Eso. Tercero, todo verso en la Biblia tiene un significado básico, fundamental, que tiene que ser determinado a través de la Biblia para poder aplicarlo. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven? Cuarto, ningún verso oscuro, cuerno pequeño. Y ya se lo aplican a aquel, y ese es el cuerno pequeño, y que aquel es el cuerno pequeño, y que en tantos años, y que en miles de años, y que la Iglesia Católica es el cuerno pequeño, y que el Papa es el cuerno pequeño. Hermanos, por amor de Dios, vamos a donde dice del cuerno pequeño, miremos de dónde salió ese cuerno pequeño, a quién le salió, y ubiquémoslo en la Biblia a ver qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? No que dice ningún maestro. Porque nunca un versículo oscuro que no entendemos se puede usar para aplicarse, para traer luz a otro versículo. Claro, entonces lo que es al contrario, un versículo que trae claridad, hay que usarlo para un versículo oscuro y no al revés, como lo han hecho. O pongámoslo así, como lo hemos hecho. Es muy importante, hermanos, muy importante. Esos 4 principios hermenéuticos hay que tenerlos en cuenta para el estudio profundo y eficaz de la Biblia, interpretando la Biblia. El anticristo, el hombre de pecado, importante que entendamos, no es un blasfemo abierto, no es un blasfemo abierto, no, es uno que tiene ropas sacerdotales, que ayuna 3 veces al día, ora 3 veces al día, que paga diezmos, ofrendas, que antes de tomar el vaso lo lava, lo limpia, y que el que no lo hace lo acusa y lo condena. No, el hombre de pecado no era un personaje ateo, no, yo no creo, no, ese creía. ¿Cuántos hay hoy en día? En estos días estaba viendo yo un debate en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, que hay una iglesia que fue cimentada y fundamentada en la palabra de Dios. Y ahí vienen los más grandes científicos, y Oxford, de las 2 universidades. Y veía el pastor John Lennox, el científico matemático John Lennox, que es un hombre que ama al Señor, ama la palabra, y es un científico tremendo, de los más grandes, matemático. Cómo ridiculiza a todos, inclusive al decrépito que se murió, no me acuerdo ni cómo se llama, que ellos se mantenían en comunicación. Y a este nuevo ateo, a este gran ateo que hay hoy en día, cómo lo ridiculiza y cómo les muestra por la palabra todo. Y sale uno de esos científicos, y él mismo dice que él fue pastor en una iglesia en New Jersey, Nueva Jersey. Fue pastor, que él creyó todo eso, y dice, todo eso es basura, todo eso, lo de la Biblia es basura, todo eso. Y entonces cuando viene este señor Lennox y otro científico más que también es creyente, cómo lo ridiculizaron a ellos. Los unos queriendo ridiculizar a uno. Entonces, hermanos, si era pastor, supuestamente había nacido de nuevo, y hoy día dice que la Biblia es una perversión de la verdad, que es una mentira. Yo lo vi ahí, yo tengo el video, el que quiera se lo envío, inclusive tiene subtítulos. Yo lo entiendo así directamente, pero tiene subtítulos en español, que quiera, o yo lo pongo después, me recuerdan y lo pongo ahí en Facebook. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante que el anticristo o el hombre de pecado, sabemos que simplemente es anti, no es ningún diablo. Cristo es Cristo, y anti es que se le opone. Eso es todo. ¿Cuántos de ustedes y yo, nosotros nos hemos opuesto a la bendición de Dios en nuestra familia y en nuestro hogar? En tantas cosas nos hemos opuesto, pero eso no tiene nada que ver.
Contexto, ya vimos los 4 contextos que tenemos que estudiar. O el hombre de pecado no son personajes ateos, no, ellos estaban adentro, así como este científico que estaba adentro, que predicó en Nueva Jersey, un pastor reconocido en New Jersey, pero era un científico y ahí está en Oxford y en Cambridge, en Inglaterra, con los más grandes científicos del mundo. No es un personaje ateo, ni es blasfemo, no. Eso no es abiertamente, es como si Hitler, cuando estaba haciendo campaña para que lo nombraran a él, hubiese dicho, nómbremen a mí, que cuando me nombren yo voy a respetar, le voy a ayudar a los judíos, le voy a ayudar a todo el mundo, voy a sacar este país adelante, nombre, no. O sea, él no habló muy bien en todo. Dice que iba a ayudar a la gente y que iba a poner orden, pero nunca dijo, nómbrenme a mí que yo voy a matar a todos los judíos, que voy a hacer esto con esto, que voy a producir la guerra, que me voy a querer apoderar del mundo. Nadie lo nombra. No, estaba dentro, su blasfemia estaba por dentro, pero no abiertamente. Entonces así el hombre de pecado, el anticristo, no eran blasfemos abiertos, tenían túnicas y tenían su gorrito y todo lo demás. Y sus cordoncitos y filacterias tenían. Por eso es que no era fácil localizarlo. Dice que ¿dónde está? Hay alguien que lo detiene, hasta que a su vez el que lo detiene sea quitado. Muy importante entender la palabra. Entonces no era ateo ni era blasfemo, que negaba abiertamente a Dios. No negaba a Dios, pero que es anti. No lo acabamos de leer, hermanos, por amor de Dios. No acabamos de leer que se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. Y era de adentro. ¿Quién hizo eso? ¿Quiénes hicieron eso? Eso es lo que vamos a ver verso por verso, porque ya estamos descendiendo en esta enseñanza. ¿Quién era? De adentro. Pero no era abiertamente un ateo ni un blasfemo contra Dios, no. Eso lo tenían por dentro, porque él tenía que defender, ese anticristo, ese hombre de pecado, tenía que defender el reino que poseía, el reino que gobernaba, el poder que tenía, las alianzas que había hecho, las tenía que defender. Y necesitaba quien lo ayudara. Es muy importante. Sino que era un sistema o una organización, anticristo. Y siempre pusieron un pecado. El anticristo, el diablo, por eso es que hasta el día de hoy el diablo, por eso es que quiere entender esto, váyase para las primeras enseñanzas, mire cada una de las enseñanzas, que todo lo hemos explicado verso por verso, al pie de la letra. Es un sistema, una organización que profesa representar a Dios. Eso es. Sentado bajo la autoridad de Dios, como Dios. Muy importante. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 23 versos 1 y 2? Muy importante, vamos a leerlo. No tengo ningún ni el más mínimo afán, hermanos, porque esta enseñanza, esto nunca se ha dado, y entonces es importante que usted la entienda muy bien. Y yo he entendido cosas muy preciosas, pero necesito entenderlas bien para poder explicarlas bien y con paciencia. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿por qué? Porque ahí estaba con los que lo rodeaban. ¿Usted sabe lo que es Mateo 23? En Mateo 23 Él les da 7 ayes. Él los condena al mismo infierno. Él los acusa de toda la sangre que se ha derramado. Los acusa de la sangre de los profetas, de los discípulos del Señor. De cosas terribles. Y les dice aquí en el verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés. Usted sabe lo que es la otra vez lo explicamos, por eso hay que ir atrás. Si usted quiere entender las cosas, ir a ver la enseñanza anterior, cuando expliqué bien sobre la cátedra de Moisés. Dios había llamado a Moisés para que fuera la boca de Dios, la palabra de Dios.
Por eso es que la ley vino de Moisés, pero venía de Dios. Entonces ellos se sentaron en la cátedra o la silla de Moisés. Se sentaron como si fueran la palabra de Dios, que se sienta como Dios y se hace pasar por Dios. O sea, el pueblo los miraba a ellos como representantes de Dios, aunque no lo eran. Que el Señor vino a corregir todo eso, porque en ese momento los sumos sacerdotes eran nombrados por Roma. Ojo. Y habían pervertido el sumo sacerdocio, se lo chutaban entre la familia. O este año yo, aquel año tú, y así cada uno lo repartían. Y todo con el beneficio que montaron un banco. El templo se convirtió en un banco, lo dice Jesucristo, hermanos. Entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Muy importante que usted entienda esto, contexto. Averigües en el internet quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran los maestros, esa cúpula era farisea toda. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, para que lo entendamos, cuando en Juan capítulo 3 fue Nicodemo a visitar a Jesucristo, él era miembro del Sanedrín, él era uno de los ancianos, de los 70 ancianos del Sanedrín, de la cúpula, del concilio. Y dice claramente, leámoslo, hermanos, leámoslo, es que es importante, no necesito avanzar, que necesitamos entender. Muy importante que usted lo entienda. Lo leemos un momentico. Había un hombre, mire, capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos, mire que la cúpula era farisea casi toda, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Entonces, muy importante. Entonces, cuando le dice el Señor de que había unos hombres que se estaban sentados en la cátedra de Moisés, y está hablando de los escribas, los que escribían la Biblia, los que la traducían, y los maestros y los ancianos, ahí estaban, fariseos. Entonces, cuando habla de fariseos, habla de la cúpula, de una cúpula. Pablo era de una cúpula, Pablo no era cualquier bruto. Un hombre estudiaba los pies de otro que era fariseo, Gamaliel, ¿sí ven? De los 70. Es muy importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos. Entonces, es muy importante de que esta gente, hermano, este sistema, se sentó bajo la autoridad de Dios como si fueran Dios. Entonces, el Señor los acusa en Mateo, acuérdense que Mateo 21, 22, 23 y 24 es el acabose contra ese sistema. Los acusa de lo peor. Muy importante que Pablo después trae a la memoria todo eso. Y se sentaron, entonces el Señor los acusa en el versículo 1 y 2 de que ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés. Y le dice, escuché lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuántos hay hoy en día así farisaicos? Que predican o predicamos muy bonito y no obedecemos. Las esposas pueden decir, este es un mentiroso. Si el pueblo se diera cuenta de lo que es este. Ay, así, yo conozco pastores así, sin vergüenzas. Entonces, sin la más mínima vergüenza. Que Dios nos ayude. Ellos, esa cúpula, ese anticristo, ese sistema, porque Juan claramente dice que es un sistema. Dice, ya hay muchos anticristos y hay un anticristo. ¿Por qué? Porque los anticristos comenzó con uno, entendamos esto, hermano. Alguien fue el primero que se opuso y no había influencia, todos estaban esperando al Mesías. Y cuando él apareció, hermano, ya vino uno y se le opuso. Y ahí todos se le comenzaron a poner, entonces se regó, se contaminó, es como un virus, el virus comenzó con uno y ya era uno, un solo virus y se convirtió en un sistema. Muy importante que lo entendamos, hermanos, sistema. Entonces, que se opuso a Cristo y después ya se puso no solamente él, sino que se opuso todo el Sanedrín, los 70, etc. Y del Sanedrín muchos dijeron no, uno de ellos fue Nicodemo, otro de ellos fue Gamaliel, y así hubo muchos maestros que se convirtieron al Señor, lo dice el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y que eran fariseos. Pablo era fariseo y se convirtió al Señor.
Nicodemo era fariseo y se convirtió al Señor. Gamaliel, etc. Entonces es muy importante que entendamos la palabra. Así de que hermoso, hermoso, y sin afán, hermanos, que podamos entender la palabra. Entonces, ellos profesan hablar la palabra de Dios. El Señor los acusa, Mateo 23, 21, 2. Se sentaron en la cátedra de Moisés y profesan hablar la palabra de Dios, la cátedra de Moisés, con la autoridad de Dios mismos, decretando leyes. Ellos decretaban leyes. Además de las leyes de Dios, comenzaron sus propias leyes, que la llaman, es que la Torah oral. Dice que Dios les dio una Torah por allá en el monte Sinaí, que además de la escrita les dio una oral, que la Biblia no lo dice. Lo que sí asegura la Biblia es cuando fue que el Señor nos entregó la Torah oral. Ahí sí, la única vez, no existe más. ¿Por qué? Porque todo es una perversión de la verdad de Dios. Todo ese judaísmo es una perversión de la verdad de Dios. Entonces, la única vez cuando el Señor verdaderamente dio la Torah oral, o la palabra oral, para nuestra mente y nuestro corazón, es en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33. Haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos pisotearon y se separaron de mí. En este nuevo pacto que yo haré, pondré mis leyes, mire, oral, en vuestra mente y en vuestro corazón las escribiré. No tanto una cosa externa que cojo y la llevo y nunca sé nada ni sé cómo aplicar. No, tiene que estar en nuestra mente y nuestro corazón. Y a partir de ahí ustedes serán mis hijos y yo seré su Dios. Y la Torah ahora. Lo otro, lo que enseñan hoy en día iglesias mesiánicas y gente mesiánica, es una perversión de la verdad, llevando a la gente a una ley que ya el Señor cumplió y trajo su nueva ley, la ley de la libertad. Por eso dice cambiado el sacerdocio levítico, que lo quitó y puso el sacerdocio según Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. Dice, necesario es que también haya cambio de ley. La ley de Cristo, la ley de la libertad. Bendito es el Señor. Qué importante entender, hermanos, la palabra. El judaísmo es sinónimo, entienda esto, ya lo muestro. Judaísmo es sinónimo de cúpula, o Sanedrín, u organización. Eso es judaísmo. Fue el primer opresor del cristianismo y llegó a ser el instigador e incitador de las peores atrocidades, el judaísmo. Ya se lo muestro. Pablo lo asegura. Qué importante. Fue el primer opresor y el primero que le declaró la guerra a Dios, a Cristo, se opuso y se levantó contra Dios y todo lo que se llama Dios. Primero fue el judaísmo. Muy importante. Y Pablo era miembro de ese judaísmo. Y el sumo sacerdote era miembro de ese judaísmo. Y los ancianos y los fariseos eran miembros de ese judaísmo. Pablo lo asegura. Entonces, muy importante, el primero y más grande opresor. Y de ahí incitó a los diferentes países e incitó a Roma a que persiguiera a la iglesia de Cristo. Se opone y se levanta contra Dios. No solo en Jerusalén, sino que Pablo decía que les daba cartas para que fueran a otros países. Y en esos países, esas cartas tenían autoridad para cogerlos en otros países y llevarlos arrastrados o matarlos. Ok, Pablo lo asegura. Esto, la gente mesiánica que escucha esto dice, uy, Dios mío, este hay que sacarlo del mapa. Nos está quitando la gracia que conseguimos, la nueva. La palabra, hay que quitar la palabra del mapa. A mí es un pobre sonso más. Palabra. Es la palabra, el problema es la palabra, la verdad. Y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres de toda esa religiosidad, de toda esa mentira, de todos esos engaños que no traen paz ni libertad. La palabra, la verdad, os hará libres. ¿Qué más dice? Verdaderamente libres. No una atadura legalista, religiosa, a una congregación, no es nada. Usted lo hace por gozo, por plenitud, por delicia ir a congregarme. Y una delicia, pero eso lo han convertido en un legalismo, en una obligación. Y Dios no acepta nada que no venga del corazón. Delicia. Por eso es que Él mira primero el corazón. Eso fue lo que Él miró. No del fariseo, sino del publicano. Miró el corazón. Aunque era un hombre pecador que no cumplía nada de la ley de Dios, lo miró y miró su corazón y lo aprobó y lo salvó, y al otro lo condenó. La iglesia está llena de gente desaprobada por Dios, por legalistas, por cuento. Entonces, muy importante, hermanos,
Mire lo que dice Pablo, o lo que asegura Pablo sobre el judaísmo en Gálatas capítulo 1, verso 13. Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Está hablando a los Gálatas. ¿En dónde? En el judaísmo. Eso no existía. Eso vino a comenzar en Babilonia. Y en Babilonia ese judaísmo, esa organización que estaba por encima de Dios, por encima de la palabra de Dios, por encima del templo de Dios, ese judaísmo, habían hecho un reino, había creado un reino, una organización cerrada, potente, solo para ellos. Por eso es que, mire, si usted no entiende esto, no va a entender nada. El Señor nunca vino contra los judíos normales. El Señor vino fue contra esa cúpula, cuando habla de esa generación, no se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a toda esa cúpula del judaísmo, que se robaron el templo de Dios, que le dijeron: matemos los profetas, matemos los apóstoles, matemos a todos los trabajadores, y cuando vino el dueño, matémoslo para que nos quedemos con su heredad. Ojo, importante que entendamos, el Señor nunca se fue contra el pueblo adoraba a Dios, el pueblo quería convertirse al Señor, y se lo voy a mostrar por la palabra, ya lo he mostrado, pero como estamos ya en bajadita, todo va a ser en relación al sacerdocio. Es muy importante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, o sea, la conducta, ustedes ya conocen mi conducta, la nueva conducta que tengo en Cristo, pero cuando yo estaba en una organización, ustedes sabían lo que era yo, lo peor del mundo, al punto que Pablo dijo sobre el judaísmo que todo eso lo daba por basura, no la ley de Dios, ojo, no la palabra de Dios, no lo que estaba escrito que tenían que cumplir los 613 mandamientos, no, lo que daba por basura era todo lo que él había conseguido en esa cúpula y a través de los años, en ese conocimiento y en esa organización, en esa mafia que se llama judaísmo en la época de Pablo. Ojo, no estoy hablando ahorita de nada ni de nadie. Después de eso, a partir del año 70 ya la gente que haga lo que le dé la gana. Pero tenemos que concentrarnos en el contexto histórico profético, escatológico, ¿ok? Entonces, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Y mire lo que hacía, que perseguía sobremanera. ¿Qué sobremanera? Por encima de lo que fuera. Por encima de lo que fuera. Más aún cuando los mataban, yo daba mi voto y me alegraba. Ojo, que perseguía en el judaísmo, en esa organización, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Sí ven? ¡Ay, Padre! Judaísmo. Y la asolaba. O sea, mi meta era desaparecerla. Ese nombre y esa fe. Muy importante, hermanos. Muy importante. Muy importante. ¿Sí ven? Judaísmo, una organización compuesta por hombres muy malos, pecadores. Pablo dijo: todo eso lo doy por basura. Por basura. Y dijo una palabra un poquito más olorosa que la basura. ¿Ok? Por amor de mi Cristo. ¿Sí? Cuando está hablando de basura, es todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Ojo, primera vez que usted escucha esto, yo estoy seguro. Pero ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Ahí donde lo encontré yo, en la Biblia. Judaísmo, no se le olvide, judaísmo. Hombres llenos de pecado, llenos de maldad, contra Dios y todo lo que se llama Dios, como lo hemos demostrado en 33 enseñanzas pasadas. ¿Ok? Que le declararon la guerra a muerte a Dios. Pablo aquí lo dice, que perseguía cuando yo estaba en esa organización llamada judaísmo, perseguía sobremanera, no perseguía a la iglesia, sobremanera. ¿Qué significa sobre? Por encima de lo que fuera.
No me importaba que fuera gente buena, que fueran niños, que fueran mujeres, que fueran ancianos. Los perseguía, los quería sacar del mapa, porque sobremanera perseguía sobremanera la iglesia y la asolaba. Usted sabe lo que es abominación desoladora, que causa desolación. Pablo era uno de esos que el Señor lo tenía en la lista. O sea, según lo que Pablo había hecho, lo tenía en la lista de los que iba a deshacer, pero por la misericordia de Dios. Por eso Pablo dice a mí el último apóstol, como un abortivo, porque perseguía y asolaba la iglesia. Lo dice claramente en otro libro. Muy importante, muy importante. Entendamos. Entonces ya entendimos de que es una organización compuesta por hombres, pero no por cualquier hombre. No, sumo sacerdote con un letrero aquí que tenía que decir santidad a Yahweh y decía apartado para César. ¿O no? No lo dice su Biblia, hermano y hermano. En vez de decir apartado para Yahweh, decía apartado para César. La cabeza de esa organización, llamada judaísmo. Gálatas 1:13. Seguro que la habíamos leído muchas veces, pero ahora la entendimos. Ahora nos amaneció cuál era esa organización y quiénes la componían. Nicodemo dijo, ya lo acabamos de leer, un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Gamaliel era también fariseo de esa organización, celosa a muerte por la ley, y cuando le agregaron, que fue que nació el judaísmo, que le agregaron más de 3.000 mandamientos, ya son más de 6.000 a la Torá, y la juntaron. Entonces por eso es que ellos hablan, cuando ellos hablan de la Torá, el pobre ignorante de nosotros. Y yo también estuve en el mesianismo. Ay, no, hablaban de la Torá y yo me ponía a llorar. Una vez, yo les conté, una vez estaba con mi esposa, nos congregábamos en Shema Israel, una iglesia linda, una sinagoga linda en Miami, y amábamos mucho a los hermanos y a los hermanos judíos, y cuando sacaban ese rollo y ponían esa alabanza tan preciosa a danzar, cada que pasaba ese rollo, mi esposo y yo llorando como niños, llorando porque no entendíamos nada, pero qué lindo también, ¿cierto? Entonces, y tan engañados, hermano, y la gente antes lo quieren llevar a uno siempre para el Antiguo Testamento, Primer Testamento, dele para atrás. Es precioso, es muy hermoso, es el mismo Nuevo Testamento, pero en sombras. ¿Para qué vamos a volver a las sombras? No más que para traerle luz al Nuevo Testamento, ahí sí. Entonces, ya lo vemos, hermano. Miren, qué tremendo. No hemos avanzado mucho, pero no importa. Sigamos otro poquito. Mire usted entonces, ya entendimos de que a la organización que pertenecía Pablo, cuando asolaba la iglesia, cuando quería desaparecer del mapa la iglesia, cuando apedreó a Esteban, porque él lo aprobó, con los sumos sacerdotes, el que lo aprobó, el sumo sacerdote, ahorita se lo muestro, o en la próxima enseñanza, o el sumo sacerdote con toda la cúpula, o sea, el judaísmo. Ojo, no le olvide, judaísmo, una organización a la que Pablo dice que pertenecía. ¿Ok? Ya lo vimos. Hechos 22:5. Está contando Pablo. Yo, bien malo, como el sumo sacerdote, también me es testigo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el principal de esa organización, era la cabeza. ¿A quién nombró Dios como la cabeza en el monte Sinaí? A Moisés, que representaba a Yeshua, y a Aarón, que era la máxima cabeza del sacerdocio. No era Moisés, era Aarón. Y por eso es que Dios le dio todos los sacerdotes, todos los levitas, los gersonitas, los meranitas,
se los dio Dios para que le sirvieran a Aarón y a sus hijos, que era la cúpula, eran los que mandaban al sacerdocio. De ahí vinieron los 70 que Dios los nombró, que comieron con Dios en el monte Sinaí. Y ahí, en la cabeza de todos ellos, siempre ha sido el sumo sacerdote. Entonces aquí Pablo lo pone de presente como la máxima cabeza de una organización llamada judaísmo. Mateo 22:5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. ¿Y quién más? Y todos, ¿qué significa todos? Toda la organización del judaísmo, todos los ancianos, ojo, de quienes, o sea, él no solamente recibía cartas para ir a matar a los cristianos, para ir a perseguirlos y asolar la iglesia y desaparecer ese nombre y esa fe, sino que además todos los ancianos de quienes también recibí cartas, o sea, le daba carta al sumo sacerdote y todo el Sanedrín, carta, vaya, recójalos tranquilos, háblese con este rey en este país y dígale que vaya de parte mía, y ya. Todos, todo esa cúpula, todo esa organización, todos esos pecadores o hombres de pecado, todo ese judaísmo junto también y todos los ancianos del sumo sacerdote y de todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, o sea, no cartas de amor, ¿verdad? Que aquí le manda el sumo sacerdote, hermanito, usted hermano en Cristo, ¿verdad? Aquí le mandan los ancianos, la cúpula, el judaísmo le manda esta cartica con estos centavitos, no, cartas para que los cogieran a cada uno y los trajeran amarrados, los castigaran y los mataran si era necesario. Para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, o sea, para estos hermanitos donde los encontraba, y también en otro país, en Damasco, Libia, allí, para que fuesen castigados, ojo, por abrazar esa fe y ese nombre, al Redentor. Muy importante, hermanos. Como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:4, que se opone y se levanta. ¿Quién era? Ya entendimos, una organización llamada judaísmo, con un hombre a la cabeza, que en vez de decir santidad a Yahweh, decía pertenezco a César, sometido a César, bajo la autoridad de César. Qué importante, hermanos, entender la palabra. El Señor me dé la sabiduría para explicarlo y no mezclarle nada nada pecador a sino sea la palabra. Qué lindo y qué importante. Entonces ya vimos que el sumo sacerdote, más todos los ancianos, ¿quiénes eran todos los ancianos? Toda la organización, toda la organización. Los ancianos eran a los que el pueblo siempre ha consultado. Vaya, averigüe, métase en el internet, pregúntele a cualquier mesiánico que a quién consultan los judíos, a los ancianos. Ellos los que le dicen qué hacer y qué no hacer. Estaban sentados y siguen sentados en la cátedra de Moisés como si fueran Dios. Entonces el consejo de ellos, no, mire, hoy en día un judío de una organización ortodoxa no se casa si antes no va y le pide la bendición y el consejo al rabino o al anciano. Es lo mismo, pero lo de hoy en día no tiene que ver nada con eso, ahí no nada, lo puse como ejemplo, no tiene nada que ver. Los judíos, sean lo que sea, hoy en día, ortodoxos, religiosos, no religiosos, ateos, lo que quieran, son como nosotros, no tienen que ver nada con la Biblia. Los culpables, a los que culpa el Señor, estaban en el primer siglo, y ya hemos visto cientos de razones de por qué, y la vamos a seguir viendo. Entonces es muy importante, aquí vemos que no solamente el sumo sacerdote daba cartas, como me es testigo también, como el sumo sacerdote también me es testigo, o sea, el sumo sacerdote no puede negarlo, porque él me daba las cartas a mí para ir a perseguir y matar a los cristianos, pero la labor del sumo sacerdote no era la de llevar el pueblo a la presencia de Dios, no era la labor de llevar un sacrificio por el pueblo a Dios para que el pueblo de Dios fuera perdonado, de guiarlos en la verdad de Dios. Hermanos, como lo vamos a seguir viendo, no era la labor del sumo sacerdote esa. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los pastores o hicimos los pastores a través de los años?
exaltar esa mentira y tirar la palabra y la verdad de Dios a la basura. Eso es lo que pasó. Por eso es que hoy en día no se habla del reloj de Dios como Cristo, que es el único y verdadero reloj de Dios. No, el reloj de Dios es por allá una ciudad, una nación que se mantiene en guerra matando gente y los matan a ellos. Nada que ver con la palabra. Y que quieren construir un templo, o sea que hicieron vana la obra de Cristo, vana la obra del Espíritu, cuando levantó una nueva nación el día de Pentecostés, un nuevo templo, la iglesia, y Dios la llama el templo del Dios vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me podría quedar el resto de día hablando. ¿Y quiénes exaltan eso? La casi totalidad de la iglesia cristiana, y usted lo sabe, que yo lo exalté, yo lo hice, yo fui uno de esos, que me pervertían por esa mentira, y por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque lo que nos dan es chatarra, repetición para estar llevando diezmos y ofrendas. Nos mantienen en ese un sistema religioso, no hay libertad. ¿No dice el Señor en el nuevo pacto que ninguno tendrá necesidad de enseñar a ninguno, sino que yo les enseñaré todas las cosas? Hermano, eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso yo lo he podido comprobar. Dios es el que nos enseña, Dios es el que nos guía, el Espíritu Santo a través de su palabra. Sí, nos congregamos, sí, para llevar bendición, pero que haya verdad, que no nos sigan moviendo en un círculo religioso y vicioso, usando la palabra. Puro cuento la gran mayoría de las cosas, en muchos lugares, puro cuento. Pues la gente no crece, la gente depende del pastor, hermano. Dios no nos dice que dependamos de Cristo, que dependamos de Él y de su palabra. Gloria a Dios. Si usted necesita un consejo, una llamada, hermano, una dirección en algo, ahí mismo, para eso estamos. A mí no me llaman, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé, yo pienso que los hermanitos están bien y bueno, que hay situaciones, oramos, pero qué bueno que los hermanitos nos llamaran en situaciones para dar consejo bíblico conforme a la palabra, porque el Señor así lo estipuló cuando dio su mandamiento en el monte Sinaí y el Señor Jesucristo. Entonces, muy importante, aquí Pablo, ya vimos que él dice que él pertenecía a una organización llamada judaísmo. Él dice que recibía cartas no solamente del sumo sacerdote, que debía representar a Dios, que debía hablar palabra de Dios, y se había sentado en la cátedra de Moisés, igual que todos los ancianos, los escribas y los fariseos, que ya sabemos que toda esa cúpula farisea, se sentaron a dar la palabra de Dios, pero no la obedecían, y además a agregarle miles de mandamientos. Por eso el Señor los acusó grandemente. Ahí en Mateo 23, que es un libro de juicio, o sea, es un capítulo de juicio, igual que 22, 21 y 24. Ojo. Entonces, y aquí dice también que los ancianos enviaban, o sea, toda esa cúpula, todo ese judaísmo le daban cartas a ver quién quiere ir a matar, allá tranquilo. Ojo, una organización constituida por hombres y que aborrecía las cosas de Dios, que se opuso a Dios y que le declaró la guerra a todo lo de Dios, matando a los cristianos, ir a matar el ejército de Dios, que era la iglesia. Ojo con eso, hermanos. Muy importante. Hechos, capítulo 26, verso 10. Mire lo que dice. Yo, Pablo, mismo contexto de una organización. Aquí está diciendo Pablo de cuando pertenecía a esa organización que se llama judaísmo. Judaísmo, de hombres muy pecadores, que se habían opuesto totalmente a Dios y que le declararon la guerra a la iglesia de Dios, o sea, el reino de Dios. ¿Y quién era el actor principal del reino de Dios? Cristo. ¿Se opusieron a Cristo o no? ¿Se opusieron a los discípulos de Cristo para que regaran la palabra del Señor o no? A los apóstoles, profetas, discípulos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está diciendo aquí nuevamente de esa organización compuesta por hombres muy pecadores, cuando él estaba allá. Hechos 26:10 dice: yo, Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes. ¿De quién? Del judaísmo, de la organización, del sumo sacerdote y de todos los ancianos, de toda la cúpula. Aquí lo dice con otro nombre para que no nos confundamos. Es que Dios usa diferentes sinónimos. Los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? El sumo sacerdote,
toda la cúpula, los ancianos, los escribas, esos eran los principales sacerdotes. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Uy, Dios mío, esta vez sí que al menos yo he entendido cosas tremendas. Qué bueno que usted también, porque es que es muy claro, hermanos, aquí esto está muy claro. Yo encerré en cárceles a muchos. ¿Qué significa la palabra muchos en la Biblia? Porque aquí nos dan testimonio, dice, entendamos el contexto, dice Juan que si se hubiesen escrito los libros, en libros, las palabras del Señor, pero no solamente las palabras del Señor, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, todos, que solamente cogieron un compendio pequeñito de cada uno. Acuérdese que ellos vivieron muchos años predicando y sirviéndole al Señor. ¿Será que cada prédica y cada todo lo que ellos hablaron está expuesto aquí en la Biblia? Imposible. Pues cuando Pablo habla aquí de muchos, de encerré en cárceles a muchos de los santos, es porque son muchos, hermanos, no 20 ni 30. Que ni siquiera aquí, si usted se pone a contar uno por uno, los que le encerraron, no pasa de 20. No, muchos, cientos, miles, quién sabe. Solo Dios lo sabe. Y Pablo. Muchos, la palabra no exagera como nosotros. Yo, Pablo, cuando pertenecía a esa cúpula, cuando era de esa cúpula farisaica, de esa organización, que tenían el poder, que se habían apoderado del reino de Dios, que tenían mandato sobre las vidas de las personas. ¿Tenían mandato? No, pues hacían una carta, vaya, mátelo tranquilo, igual que hacía Pablo Escobar aquí, el asesino aquí en este país, y en muchos países, y lo que hace la CIA, y el Mossad en Israel, que es una de las organizaciones más asesinas del mundo, etcétera, y la KGB, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, mate. Yo, cuando pertenecía a esa organización de hombres de pecados, pecadores, que se oponían y se levantaban contra Dios y contra todo lo que tenía que ver con Dios, contra el reino de Dios, contra el Hijo de Dios, contra los apóstoles. Yo, cuando estaba en esa organización, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes, no simplemente carta, poderes, de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, a esos muchos que encerraban, yo di mi voto. Qué tremendo. Ahora ya descubrimos algo, que hay una organización, que el nombre judaísmo no es simplemente porque son judíos, no, una organización que nació en Babilonia, que comenzaron, por eso es que hay dos Talmuds, el Talmud de Jerusalén, que ese no lo quieren mucho los judíos de hoy en día, y el Talmud babilónico, que ese sí es el que quieren todos, ese es el que usan, ese es el más grande e importante, el otro no es nada. El Talmud babilónico nació, y usted ve, son 36 tomos, así de altos y así de gruesos, llenos de mandamientos de hombres, 36 tomos. Judaísmo nació en Babilonia. A esa organización, ya lo leímos, asegura Pablo que perteneció, y que cuando estaba en esa organización él era muy malo, él era asesino, era enemigo de Dios, era enemigo de Cristo, enemigo de los apóstoles, enemigo de los profetas, enemigo de la iglesia. Ojo, hermanos, es muy importante, muy importante esta enseñanza. Y las que siguen, bueno, y las anteriores, se necesitan todas si queremos tener un compendio precioso, completo, general de lo que enseña la Biblia. Entonces, qué importante, hermanos, que esa cúpula que componía esa organización que se llamaba judaísmo, eran todos los que Dios había llamado para que le sirvieran en santidad, para que le enseñaran la palabra de Dios al pueblo, para que dirigieran al pueblo en los preceptos, mandamientos, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas del Señor. Y la palabra del Señor la tiraron a un lado de la basura y se sentaron en la cátedra de Moisés.
en donde les hablaban de la palabra de Dios, no la obedecían, pero por el derecho le metían los mandamientos. Por eso es que obligaban a la gente a que tenía que, antes de tomar el agua en el vaso, tenía que lavar el vaso, etcétera, etcétera, más de 3.000 mandamientos. Entonces, por eso el Señor los acusa de mandamientos de hombres. Así que, hermano y hermana, qué bendición esta preciosa enseñanza de hoy. Y yo encerré en cárceles, pero al final dice que hizo con los que encerraba: a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, poderes para que los mataran. Y cuando los mataron a esos muchos, a los que encerraron y a los muchos que yo di mi voto, bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Gracias, Señor, porque no hay casualidad en este estudio, Señor. Podemos ver, yo puedo ver, Señor, cómo es tu mano dirigiendo, mi Señor, cada estudio, Señor. Gracias, Señor mío, bendito, por permitirnos entender y conocer estas cosas tan preciosas, tan fáciles que están en tu palabra, pero que si tú no lo diriges, Señor, el estudio es imposible que la entendamos, pues nunca las habíamos entendido así. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, mi Señor, por un día más que nos permite reunirnos a través de tu Espíritu y en pos de tu Espíritu, en pos de tu palabra y de tu presencia, Señor, con cada uno de los hermanos, mi Señor, que disponen su tiempo para gozarse, para deleitarse en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias y los bendigo a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias, hermanos. Esfuércese por estudiar, revise las enseñanzas anteriores. Vuélvase un estudioso de la palabra de Dios si quiere conocer a profundidad las cosas de Dios, para poder llegar algún día a darle alguito de la gloria que Dios se merece, como Él dice, que le demos la gloria que es debida a su nombre. Así que bendigo sus vidas, bendigo a cada hermano y hermana de la escuela bíblica Camino de Santidad. De pronto no hemos tenido contacto con algunos, pero siempre oramos por ellos, siempre los bendecimos y le pedimos al Señor que tenga misericordia y que bendiga a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. No se nos olvide seguir orando, continúe orando por nosotros, por nuestros nietecitos, por Antonio Orión, para que el Señor se siga glorificando en Él y en cada uno de nosotros, igual que en cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor.